Hola, hola, quien les habla su profesor Alfonso Puente. Hoy estaremos hablando sobre los primeros gobiernos que hubo en la Venezuela independiente, en la Venezuela después de la Gran Colombia. La clase hegemónica forman dos bandos. Luego de la separación de la Gran Colombia, el sector económico, político y militar que asumió el poder en la recién fundada República de Venezuela formó dos grupos que ejercían una fuerte rivalidad entre sí. Más adelante, algunos historiadores, como José Gil Fortul, le asignaron nombres a estos dos grupos, que lucharon por el control del país y terminaron conduciéndolo a varias confrontaciones civiles, la mayor de las cuales fue la Guerra Federal. Gil Fortul habla de dos bloques que gobernaban el país durante periodos consecutivos: oligarca conservadora, que tuvo el mando entre 1830 y 1846, oligarca liberal, que asumió el poder entre 1847 y 1858. En un sentido estricto, ambos sectores eran una sola oligarquía, es decir, una clase social minoritaria que desde la dirección del Estado actual en defensa de sus intereses, la división obedece a algunos enfoques ideológicos, pero sobre todo alianzas formadas para la lucha por el poder. Los godos gobernaron primero. Bajo el liderazgo de José Antonio Páez, incuestionable el jefe del proceso de la separación de la Gran Colombia y líder del movimiento La Cosiata, liderizó este proceso. Se formó el grupo identificado luego como oligarca conservadora, conocido en la época como los godos. Este sector era férreo defensor del sistema legal construido a partir de 1830, el cual ayudó a agudizar la brecha ya existente entre pobres y ricos. De la oligarquía conservadora formaban parte terratenientes, banqueros, prestamistas y políticos. Entre sus principales figuras había mantuanos que habían logrado sobrevivir a la guerra con ciertas prerrogativas e influencias, caudillos militares, convertidos también en terratenientes como José Antonio Páez, Santiago Mariño, Carlos Sublet y otros que estaban cobrando con creces sus sacrificios por la patria, y una clase de comerciantes y prestamistas que, gracias a las leyes liberales y la escasez de capital, se enriquecían velozmente por medio de la usura. Las estructuras socioeconómicas que existían antes de la independencia y durante la etapa de la Gran Colombia permanecían casi iguales, lo que explicaba el calificativo de conservadora, que se le atribuyó a esta facción de la clase dominante. Recién instalado en la presidencia, Páez enfrentó dos momentos críticos. El primero fue el alzamiento de los hermanos José Tadeo y José Gregorio Monagas, cuya rebelión fue sofocada a través de una amnistía en 1831. Luego el enfrentamiento con la Iglesia Católica, cuyo arzobispo Ramón Ignacio Méndez se negó a jurar la Constitución de 1830 por considerar que afectaba negativamente los intereses de la Iglesia. Los liberales, como la alternativa, apenas 10 años después de su ascenso formal al poder hacia 1840, existía un gran desconocimiento y descontento con la oligarquía conservadora, no solo en los sectores populares, sino también en el seno de la misma clase dominante. Hombres como Antonio Leocadio Guzmán y Tomás Lander, luego de haber desempeñado un papel muy crítico en la vida pública y en la prensa, fundaron el Partido Liberal para presentarse como alternativa formal al sector encabezado por Páez. Ya algunas ideas habían sido emboscadas en reuniones, periódicos y pasquines, especialmente de la mano de Lander a través del diario La Bandera Nacional. Guzmán Antonio, edecán del Libertador y hombre curtido de la política gran colombina, lanzó el eslogan "Hombres nuevos, principios alternativos", para poner en evidencia la necesidad de lucha contra la hegemonía paecista que había sumido al país en una crisis económica, política y social. El Liberal puede considerarse uno de los primeros partidos de masas de la historia de Venezuela,
pues logró mucho apoyo popular al apelar a principios democráticos radicales que ya habían sido pregonados durante la independencia, especialmente los de la igualdad social. Por ello, bajo el amparo de este partido, se promovieron rebeliones populares como las de Ezequiel Zamora y José Francisco Rangel en 1846. La oligarquía liberal nutrió de hacendados y comerciantes que habían perdido sus propiedades por la aplicación de las leyes impulsadas por los godos. También se sumaron próceres de la independencia que le disputaban el liderazgo a Páez y a otros conservadores. En 1847, la llegada al poder de la oligarquía liberal se concretó paradójicamente a través de José Tadeo Monagas, rival de la larga data de Páez. Dentro del bando conservador, Páez, por conveniencia política, decidió respaldar a Monagas pensando que podría controlarlo y ejercer el mando indirectamente. Sin embargo, una vez el poder a Monagas, decidió distanciarse y llamó a gobernar a provenientes figuras del liberalismo. Con todo esto de los partidos conservadores y liberales, te puedo decir que estos fueron los primeros partidos políticos que existieron en Venezuela. Los conservadores se llaman conservadores porque sencillamente conservaban las mismas leyes que había en la Gran Colombia, y los liberales era todo lo contrario a los conservadores. Querían hacer completamente el 100% del cambio. Actualmente en la política, los conservadores es la derecha y los liberales es la izquierda. Los conservadores serían los capitalistas y la izquierda serían los socialistas y comunistas. Esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Se despide con ustedes su profesor Alfonso Puente.